este día estamos observando la palabra del Señor. Vamos a tomar allí Mateo capítulo 2, el verso 6. Estamos hablando en el día de hoy acerca del guiador, el que guía. En este pasaje de la Escritura nos muestra una de las profecías donde el mismo Dios habla acerca de la venida de su guía. Él tomó, el Padre, la decisión de enviar a su Hijo como guía, dice la palabra, para hacer volver el corazón de los hijos, ¿a quién? Al Padre, a Dios. Este es el propósito por el cual vino Cristo Jesús. Pero nosotros, observando la palabra, vamos a encontrar características con respecto a la persona de Cristo y también, asimismo, para comparar y definir a los buenos guiadores espirituales en todos los tiempos, hermano, ya sea en el presente como en los tiempos posteriores, que todavía falta que suceda, que acontezca sobre la humanidad. Entonces, hermanos, leemos el texto. La palabra nos dice, Mateo capítulo 2, verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, está hablando de que Dios iba a generar, Dios mismo iba a dar, como también nos dice el profeta Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. O sea, hablando de quién, del Hijo de Dios, hermano. O sea, Cristo Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos a través de Cristo. Fuimos tomados como hijo de Dios, pero a través de Cristo. Por este motivo es que la iglesia y todo en conjunto necesitamos observar, estudiar estos mensajes, esta palabra, para tomar una determinada definición, hermanos, con respecto al mensaje y el sentido de la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer al profeta Miqueas, donde Dios se anticipa al Nuevo Testamento, hablando de este suceso, del lugar, precisando la ciudad, el pueblo, a la gente que Dios iba a utilizar para que naciera su Hijo, Cristo Jesús, para que apareciera nuestro Salvador, el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Entonces, la Escritura nos muestra en nosotros, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, dice la Escritura, y desde los días de la antigüedad. O sea, acá nos muestra la palabra. Hermano, si nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios, porque es nuestro manual, es nuestro principal guía. Ahora, si empezamos a dudar porque la historia, porque la cultura, porque la ciencia, hermano, es ahí cuando vamos a tener graves problemas espirituales. Por eso es que nuestro deber como hijo de Dios es de estudiar la palabra, escudriñar las Escrituras, para poder comprender razones, mensajes que Dios ha enviado para nosotros, su pueblo, su iglesia. En este caso, Dios utilizando a un pueblo muy pequeño. Puede considerarse como el menor de los lugares en cuanto a la región se trate. Nos estamos refiriendo obviamente a la tierra de Israel, precisando en la tierra de Judá, que por cierto es bueno aclarar que
Israel desde los días de la muerte de Salomón se divide en dos naciones. Dios, por misericordia, humildad de su siervo David, se queda y deja caer la promesa suya sobre Judá. Entonces Dios hasta precisa, hermano, o sea, Dios hasta indicó el lugar donde iba a nacer Cristo Jesús. Esto también es evidencia para el mundo y especialmente para Israel y para el pueblo judío. Hermano, esto es fundamental, que la iglesia sepa dónde nació, quiénes fueron utilizados como instrumento. Fue uno de los grandes y últimos avivamientos espirituales que Israel experimentó, los días de Cristo, su nacimiento, la anticipación, la aparición de los ángeles, el mensaje a María, la madre de Jesús. Hermanos, el tiempo que llevó Dios trabajando. Entonces aquí, hermano, Dios está precisando el lugar donde iba a nacer un guiador. Nuestro mensaje aquí es observar lo que significa guiador, sus características, pero es bueno entender Dios dónde indicó su nacimiento. Es bueno saber de que Dios también utiliza la tierra que creó, utiliza a pueblo que Él creó. También debemos de saber, hermanos, de que no se tenía en cuenta a esta ciudad, a Belén. No era importante, no era considerado una ciudad como Jerusalén o como puede ser las zonas alrededor de la misma ciudad. Pero sin embargo Dios envió allá su ángel, su mensajero, y allá fue Dios para dar a su hijo, su guiador. Ahora, hay algunos puntos que yo quiero como hermano en Cristo y como predicador de la palabra compartir con todos ustedes. Porque detrás de este nacimiento y surgimiento del guiador, estamos hablando acá, hermano, de un guía espiritual. Estamos hablando acá, en este caso, según la Escritura, de alguien que tenía el trabajo, hermanos, de apacentar, que significa, obviamente, alimentar. En este caso, Cristo hizo una comparación entre el pastor y sus ovejas. En otras palabras, entre Cristo, sus discípulos y sus seguidores. Cristo tenía un compromiso. ¿Cuál era? Apacentar. Este es el gran trabajo del Señor Jesucristo, lo cual también a partir de este mensaje nosotros comenzamos e iremos profundizándonos, observando cada mensaje, cada momento, porque ahí está, hermano, justamente la luz para la iglesia, para la gente que quiere oír del mensaje de Dios. Cuando nosotros hablamos de guías espirituales en este siglo XXI, podemos mencionar cientos de miles de personajes que todavía hoy se toman el lujo de hablar de Dios y de prometer, y hasta inclusive algunos que están trabajando desde el ocultismo, hasta inclusive conocen las necesidades personales, los problemas íntimos de los matrimonios, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, pero sin embargo, nosotros a través de la palabra de Dios vamos a encontrar características del verdadero guía, hacia dónde nos lleva, cuáles fueron sus objetivos. La iglesia lo tiene que saber. En estos tiempos de liberación sin precedente en la humanidad, porque esto se está generando no solo en Sudamérica, se está generando, hermano, en el mundo, y es parte de los tiempos finales, es parte y es el momento, es el proceso para dar paso al siguiente milenio, o sea, al comienzo de un nuevo tiempo sobre la humanidad, donde el mundo buscará llevar a cabo, como se traduce
lo personal, lo específico, lo que el ego indica, dicta. Entonces, la humanidad está corriendo detrás de esa liberación y lo va a lograr. En algunas partes del mundo ya lo han logrado. Pero esto no es otra cosa sino el mismo infierno, arrastrando, seduciendo, empujando a la humanidad a la perdición. Por eso tenemos un guía, un guiador, que hoy estamos hablando desde la raíz, dónde nació, y también para no dejar pasar por alto este punto esencial para Israel, para el pueblo judío. O sea, no solamente Dios quería enviar su guiador, su ungido, su salvador, su libertador espiritual, sino que también Dios luego quería traer, hermano, un tiempo de liberación sobre su pueblo. Acá la promesa de Dios está claro, y yo quiero dejar en evidencia, según la palabra y la historia bíblica, que Dios prometió. No es que Dios simplemente le dijo a Israel, de ti saldrá, utilizaré a María, a José, a ciertos profetas para anunciar, sino que también Dios iba a traer, como consecuencia de la aceptación de su enviado. Ahora, Israel no lo aceptó. Hasta hoy día, que ha pasado más de 2000 años, ellos son los testigos principales, hermano. En la tierra de Israel están las evidencias más grandes con respecto al personaje, a la persona de Cristo. Y en el mundo estamos dispersos los testimonios del poder y la autoridad de ¿quién? De Jesús, del enviado. Entonces, aquí también encontramos nosotros, continuando con el libro de Miqueas, todavía, donde Dios da promesas específicas para Israel, y es bueno que la iglesia sepa. O sea, si Dios no llevó a Israel a un tiempo de liberación territorial, social, cultural, es porque Israel, hermano, no dio paso a la aceptación, a la humillación. O sea, ¿quién podría decir de Belén? Porque bueno, es una ciudad la más pequeña. Los judíos podían decir desde un pensamiento tradicionalista, ¿por qué no nace en Jerusalén? ¿Por qué no en los palacios que tienen los nobles? ¿Por qué no nace allí? Pero sin embargo Dios, como iniciativa del cielo, para ir partiendo desde los más humildes, desde lo más bajo, porque esto representa también el establo donde Cristo nació. Esto también representa el lugar humilde donde el Señor va y nace. O sea, Dios quería empezar de los más bajos. No crean que Dios despreció a los que tenían. No fue así, hermano. Porque a lo largo de estos mensajes iremos observando que Jesús no solamente predicó a los pobres, también Jesús, hermano, tuvo iniciativa e intentó también llegar a los adinerados, a los que tenían el poder político. En algunos casos algunos fueron hasta seguidores, a otros aspiraron a formar parte del llamamiento divino, pero algunos se quedaron a mitad de camino. Pero aquí la palabra, Dios está prometiendo, hermano, promete a su pueblo, había prometido, y lo cual no se cumplió. Esto es lo que la iglesia tiene que analizar. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué llegó el guiador, pero no se produjo la liberación? Porque acá la palabra dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Obviamente la palabra está mostrando un futuro, lo cual sucedió, ¿no? Donde hubo todo un impacto con el nacimiento de Cristo, hubo un avivamiento, un despertar, hermanos. Pero sin embargo, no hubo una aceptación en una forma generalizada, sino que hubo un rechazo, hermano. O sea, Israel en parte muy pequeña aceptó esta llegada. La palabra nos muestra que de a poco iremos desarrollando, observando en el Nuevo Testamento
o el nuevo pacto. Pero hay una promesa que la Biblia dice, Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. O sea, la promesa de Dios, hermano, era también traer una calma, traer paz, traer tiempo de refrigerio social. Hermano, la promesa de Dios, por eso entendemos nosotros como comunicadores de la palabra, gente que hemos experimentado la llegada de Dios a nuestra vida, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, en nuestra familia. Dios no solo impactó nuestra alma, no solo tocó nuestra sensibilidad, no solo transformó nuestra mente, no solo arrancó ideologías que no conducían a nada, sino que también Dios produjo cambios en nuestro círculo. También Dios, como dije muchas veces en las prédicas que comparto con la Iglesia de Cristo, con los consiervos en diferentes partes, siempre estoy diciendo de que Cristo, cuando llega a una familia, no queda en la familia, sino que se extiende en el barrio, y luego todo el pueblo, y luego toda la ciudad, y luego Dios quiere impactar también a la nación. Y como consecuencia de una aceptación masiva, Dios también trae tiempo de prosperidad espiritual y material, hermanos. Tiempo de liberación social también produce Dios. Dice la Escritura que por el tiempo que Cristo estuvo durante su vida, su ministerio también, además, hermano, hubo un tiempo de calma en Jerusalén, precisamente en la tierra de Israel. Hubo un tiempo donde se pudo denotar la presencia de Dios. En Jerusalén, hermano, en los tiempos de Cristo, antes y posterior al de Cristo Jesús, hermano, era constante revuelta. Aparecía cada tanto alguien que buscaba liberación y producía grandes disturbios sociales. Esto también muestra la palabra, por el cual muchas veces los judíos fueron atacados, fueron sometidos por esta cuestión. Pero el tiempo de Cristo marcó también una gran diferencia, donde reinó la calma, la paz, que también luego iremos observando, porque este estudio, creo particularmente, ese es el punto esencial para la gente que estamos siguiendo el Evangelio, y la gente que aspiramos a servir a Dios también. Cómo servir, cuáles son los pensamientos, los propósitos de Cristo, nuestro guía, nuestro ejemplo, hermano, como líder, como pastor, como evangelista, como instructor, como maestro de la palabra. Cómo Jesús convivió con sus contemporáneos, cómo fue el trato de Cristo. Por esto creo que este estudio es esencial para la iglesia en todos los tiempos, hermano, ahora y siempre, porque nosotros como comunicadores de la palabra tenemos un solo objetivo: que Cristo se forme en usted. Sí, Señor, usted que está escuchando la palabra en este día, mi pensamiento, mi objetivo es que Cristo se forme en ti, que conozcas a Jesús, a Cristo Jesús, que conozcas a Jehová de los ejércitos a través de la palabra. Porque escúcheme bien, Jesús no solamente predicaba, Señor, Cristo hacía grandes señales, Cristo aumentaba la fe de sus oyentes. Por favor, todavía observen la palabra. Entonces, ahí empezamos a observar cuáles son las características de vidas de un buen líder, ya sea pastor, evangelista, profeta, apóstol o maestro. Aunque mucha gente ya no admite en estos tiempos algunos de los ministerios mencionados. Sin embargo, la iglesia de Cristo, hermano, está viva todavía. La iglesia de Cristo todavía está lleno del Espíritu Santo, está lleno de fuego, de poder. Por lo tanto, tiene que los dones, los ministerios. Por eso será, hermano, que la iglesia hoy está en mucha decadencia. Será por este motivo, porque está faltando algunos ministerios. Sí, Señor, está faltando.
Algunos ya no creen que los apóstoles pueden estar. ¿Por qué? Los enviados, Señor, ¿cuántos lugares en el mundo todavía hay para ir a conquistar espiritualmente hablando? Para ir a llevar la palabra, para ir a abrir puertas, a formar gente, ¿para qué? Para que sean buenos ciudadanos, para que sean ejemplo en la sociedad, para que ellos puedan producir también y bendecir al resto. Entonces, dice la Escritura, Él estará y apacentará. Apacentar, dijimos, es en el caso concreto del término utilizado antiguamente, significa dar alimento al ganado. O sea, el trabajo específico del apacentador, en este caso sería el pastor de las ovejas, es alimentar. Es el primer punto, alimentar. Y observe por favor conmigo, para que no dejemos pasar por alto, que alimentar nos encontramos ante un tiempo y un espacio donde el nuevo creyente o el creyente necesitamos ese periodo. ¿Para qué, Señor? Para crecer. Porque comparativamente un recién nacido tiene una dieta para su desarrollo y crecimiento por la edad y por el estado fisiológico. El bebé, el recién nacido, necesita un cuidado, un determinado y delicado, hermano, dedicación. ¿Para qué? Para que crezca debidamente, porque está propenso a enfermarse, por ejemplo. Imagínese una mala alimentación, imagínese una mala dieta. Entonces, todo esto es lo que le lleva al buen apacentador formar a los hermanos, formar buena gente, formar buenos líderes, buenos predicadores, porque en definitiva, hermanos, todos somos obreros. Puede ser que uno dirija una congregación, que uno, por gracia y misericordia de Dios, ordene o le indique a los hermanos el trabajo a realizar, o comunicarle los deseos del Espíritu Santo en la obra. Pero en definitiva todos somos obreros. Por lo tanto, todos necesitamos prepararnos debidamente. Por eso es que necesitamos buen apacentador. Por eso es que entramos en esta característica, en este proceso donde dice la Escritura que Cristo Jesús, el guiador, iba a apacentar primero con el poder de Jehová. Pero porque necesita el poder de Dios predicador. ¿Para qué necesita? ¿Para qué yo quiero la autoridad del cielo, hermano? Es porque es ahí cuando Dios o el buen instructor, formador, comunicador puede trabajar de una forma correcta. Porque ¿quién conoce al alma, hermano? El Espíritu Santo, Dios mismo. El que puede hablar a través de nuestra vida, el que puede guiarnos para dar los mensajes. Ahora, quiero observar antes de continuar con este tema tan importante, donde la palabra dice, y morarán seguro y serán engrandecidos. Está hablando del tiempo que luego le sigue a Cristo después de su ministerio. Obviamente dice la Escritura que mucha gente en un principio lo menospreciaron porque era el hijo de ¿quién? De María y de José, era un carpintero, era alguien que no tenía trascendencia social. Estamos hablando de un niño, de un adolescente que no tenía una formación académica como para estar, por ejemplo, en el templo hablando con los principales sacerdotes, por ejemplo. No podía el joven Jesús o Cristo dirigir porque no tenía una aceptación religiosa. Pero sin embargo, hermanos, Jesús no necesitó la aceptación del grupo sacerdotal, sino que Jesús, guiado por su Padre, hizo la obra, hermanos.
O sea, se cumplió la palabra sencillamente. Ahora, quiero observar de que acá Dios está prometiendo a Israel, y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. O sea, Dios hablando siempre del terreno espiritual para dar victoria a su pueblo. Porque si Dios fuese a utilizar al ejército, diría soldados, por ejemplo, hablaría de general, de capitán, o sea, de jerarquía militares, ¿no? De una organización de milicia. Pero en este caso, Dios está hablando siempre desde el terreno espiritual. Pero la palabra de Dios nos muestra también que hubo promesa, hermano. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod. O sea, está hablando justamente de los enemigos de siempre, los adversarios que se levantaron en contra de Israel desde tiempos muy antiguos. O sea, Dios le iba a dar también paz social a su pueblo si el pueblo aceptaba, pero el pueblo rechazó, hermano. Entonces, cuando estudiando las Escrituras comenzamos a comprender por qué no se cumplen las promesas en la vida, en la humanidad de Israel en el antiguo tiempo y ahora también. O sea, hermano, Dios firme en sus promesas. O sea, si Israel escuchaba, hoy era no ese Israel que está siendo atacado, que está siendo de muchas formas rechazado también, sino que Israel iba a ser ejemplo de nación, iba a ser el mediador entre Dios y las demás naciones del mundo. Este era el propósito del Padre para con Israel, pero ellos rechazaron, hermanos. Entonces, por ese motivo no se cumplieron. Al contrario, Jesús, uno de los últimos mensajes proféticos que dio fue y el de llorar por Jerusalén, hermanos, porque iban a ser nuevamente atacados, incendiados. ¿Por qué? Porque rechazaron. ¿Cuántos profetas le enviaron? También lo sabremos luego. ¿Cuántos mensajeros, según la historia bíblica, Israel recibió, hermano? Y no los aceptó. Algunos los sacaron de sus tierras, los desterraron en algunos casos. Otros lo metieron preso, en otros casos lo menospreciaban, hermano, de una forma tremenda y vergonzosa. Entonces, por ese motivo, Dios no cumplió esas promesas de liberación social que ellos estaban esperando. Ahora entramos. La palabra nos muestra aquí que Jesús, el Hijo de Dios, reúne esta característica, hermanos: apacentar. O sea, en este caso está hablando de pastorear, de guiar. Es ahí cuando el Señor Jesús comienza su gran ministerio, aunque no fue extenso, pero dejó muchísimas huellas en la palabra. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, iglesia, para nuestro aprendizaje, para que usted sea un buen comunicador, para que usted sea un buen pastor, un buen evangelista, que no simplemente tenga nombre de evangelizador o nombre de maestro, sino que usted debidamente pueda trabajar adentro de la obra. Hermanos, porque aquí hay algo esencial que Jesús tuvo: el de cumplir los mandatos de su Padre. O sea, él tenía indicaciones precisas, palabras que le fueron dadas por el cielo, hermano. O sea, mandamientos que él recibió del Padre, que fueron específicas para su vida y para la humanidad. Entonces, Jesús, por este motivo, supo, porque aprendió obediencia, dice la palabra. Esto que nos muestra el libro de Hebreos, que él aprendió obediencia. O sea, aprendió a obedecer al Padre. Y luego fue un buen líder.
Luego supo trabajar entre y sobre sus hermanos. Porque en definitiva, cuando alguien es un guía espiritual, simplemente lo que está haciendo es, hermano, de aportar para los hermanos. ¿Para qué? Para que no pierdan el camino, para que no se desvíen, para que no erren el momento, el tiempo, los propósitos de Dios. Hermanos, dice la Escritura que el propósito de Dios era apacentar, que también significa en la práctica guiar. Cuando alguien antiguamente apacentaba al rebaño, nos encontramos, según la palabra y la historia bíblica, donde el pastor tenía dos herramientas en sus manos que eran lo más indispensable y lo que más se utilizaba, que era la vara y el cayado. Ambos eran utilizados en el momento donde se precisaba, se necesitaba, porque el objetivo era colocar, situar a la oveja, al rebaño, por donde debía de dirigirse. Ahora, ¿hacia dónde era llevado ese rebaño? Por ejemplo, en la antigüedad, podía ser llevado en cierto horario para pastar, por ejemplo, cierto horario para protegerlo del calor, en otros casos del frío, y en otros casos también. Son tiempos para ejemplificar. También estaba el momento cuando al rebaño se lo llevaba en un refugio. ¿Para qué? Para que pasara la noche. Porque, bueno, durante la noche venían los peligros, hermano. O sea, era más evidente los peligros de noche que de día. O sea, todo eso son indicadores para el buen guía. O sea, no estamos trabajando sobre objetos nosotros hoy. Cristo no trabajó sobre bestias, pero son ejemplificaciones. Cristo trabajó sobre seres humanos como cualquiera de nosotros. Entonces es ahí cuando comenzamos a observar a Cristo Jesús como un ser humano, como guía. Ejemplo, para dar la palabra, ¿qué tuvo que hacer, por ejemplo? ¿Cuál fue su forma de aprendizaje? Porque el Señor Jesús bien podía haber venido ya dotado por el cielo, pero sin embargo, Él pasó por el templo, pasó por los lugares de reunión, que es conocido con la palabra, en la palabra de Dios como sinagoga, por ejemplo. Tuvo que pasar el Señor Jesucristo, hermano. Tuvo que volver con sus padres cuando era niño. ¿Se da cuenta? Él podía haber escapado, nadie lo podía detener. Él podía haber adelantado el tiempo de su ministerio, pero sin embargo, el buen maestro no lo hizo. El buen maestro honró el tiempo, el proceso. ¿Cuál fue ese proceso antes de la aparición pública? ¿No? Ahí también es cuando nosotros estamos observando la palabra, nos damos cuenta que hay un periodo donde Cristo desaparece, que hasta hoy día ningún hermano se ha acercado a responderme esta pregunta. ¿Qué tiempo o cuáles fueron los años de silencio de nuestro Señor Jesucristo? Es bueno saber, la iglesia tiene que saber, especialmente los que predicamos la palabra. Usted que es predicador, que es pastor, que es evangelista, lo tiene que saber, que es maestro, lo tiene que saber. ¿Qué tiempo el Señor guardó silencio? Esto también es parte del buen guía, es parte del apacentador. Fue el tiempo de aprendizaje, donde Jesús desaparece de la escena social
todos esos pasos ya creo que muchas veces hemos observado cuando Él nace y un avivamiento, un despertar de Dios, y luego es presentado en el templo donde hombres como el anciano Simeón y Ana definen los días de su vida porque vieron al Salvador. Eran israelitas, hermanos, eran gente como los sacerdotes, eran individuos comunes, corrientes, pero conocieron el tiempo, aceptaron la venida del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, aunque no disfrutaron el tiempo de su despertar, no disfrutaron el tiempo de su fuego, de su mover, de sus campañas, de sus milagros, pero se gozaron y partieron la presencia de Dios después de haber visto nacer al guiador. Gloria a Dios. Hermanos, guías espirituales también hay muchísimo hoy día, hoy, siglo XXI, está apareciendo de cualquier tipo y género. Siempre han surgido imitadores. Ejemplo, lo de Cristo Jesús. En su tiempo dice la Escritura que aparecieron algunos que predicaban y que también bautizaban. Jesús les dice, el que no junta conmigo desparrama. Eso no significaba que Jesús aceptara lo que estaban haciendo. No, Señor. Hay que tener cuidado con eso. Cristo era firme con su tiempo y su ministerio. Quería decir, si ellos no están conmigo acá en el ministerio, no están juntando para Dios, están desparramando. Ese fue el mensaje ahí. Hermanos, entonces, Dios partiendo desde un lugar muy pequeño, un pueblito muy chiquito, ni aparece en algunos casos. Pero sin embargo, allá fue el ángel a buscar a ¿quién? A María. Allá fue el Espíritu Santo ¿para qué? Para introducirse en el cuerpo de María, para generar a ¿quién? Al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, para que Él se formara como cualquiera de nosotros y naciera como cualquiera de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Cristo Jesús no tuvo problema, hermano, de utilizar a una mujer humilde de condición pobre como María y de utilizar a un carpintero como José. Jesús no tenía problema, hermano, nació allá, se dejó formar, moralmente por María y José, porque el círculo es lo que nos forma a nosotros, al individuo, hermano. Entonces Jesús no tuvo problema. Observe, por favor, característica de un buen guiador. No tuvo problema, no tuvo inconveniente. No le dijo al Padre, Señor, voy a nacer en esta tierra, en este pueblito pequeño que nadie lo conoce. Ni siquiera es nombrado algunas veces en la palabra, en el Antiguo Testamento. Señor, no, sino que fue a nacer allá. Y posiblemente vivió una infancia de mucha persecución y también de pobreza material. Esto, hermano, también nos marca a nosotros la humildad del guiador, del guía, del que iba a guiar al pueblo, así que el pueblo se dejaba guiar, obviamente. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí comenzamos en un tiempo muy importante, apacentar. Ahora, para ir cerrando esta primera parte, la introducción de este mensaje, el guiador, Cristo Jesús. Nos encontramos aquí de que apacentar tiene dos fases según la palabra. Es de alimentar e instruir. O sea, dos trabajos específicos donde el buen guiador, es ahí cuando usted va a identificar. Este es un guiador espiritual que Dios ha enviado, o este es un fraude. También para poder marcar esa diferencia, para poder identificar quiénes son los que están sirviendo a Dios y quiénes son los que no están sirviendo a Dios y no se están sirviendo a sí mismos. Jesús también fue ejemplo en ese sentido. Ahora, encontramos aquí, para poder marcar como una introducción este mensaje, el guiador, alimentar, primero es nutrir. Estamos siempre hablando
en el servicio a la gente, a los hermanos, al recién nacido adentro del cristianismo. Es todo un proceso, hermano. O sea, Cristo, por ejemplo, durante su ministerio, les daba a sus seguidores tipos de nutrientes. Estamos hablando comparativamente. Nutrientes son los que aportan desde los alimentos sustancias para el cuerpo, para que, por ejemplo, para que tenga defensa el cuerpo, por ejemplo, para que el cuerpo reciba cierta sustancia que le va a ser útil para un determinado proceso del organismo, por ejemplo. Entonces, Jesús, como buen guiador, aportaba nutrientes para sus seguidores, hermano. Y vamos a tomar algunos ejemplos para ir cerrando en este día. Señales, fortalecía a sus seguidores también. Aumentaba la fe de los concurrentes. Hermano, esto nos muestra a nosotros quiénes son los buenos guiadores. O sea, si nosotros nos identificamos como enviados de Dios y nuestros mensajes no está aportando nutrientes, no está fortaleciendo al pueblo, si nuestro mensaje no está aumentando la fe de los hermanos, la fe en los hermanos, si nuestro mensaje no consuela, si no damos autoridad también a los obreros que se van incorporando al ministerio, son puntos que el pueblo tiene que analizar, hermanos, que Cristo precisó sobre sus seguidores. O sea, a los seguidores de Cristo estas cosas no les faltaban, hermano. Se cansaban de esperar los enfermos a ser sanados, esperando que aparezca algún sumo sacerdote, algún buen samaritano que nunca aparecía. ¿Se da cuenta? Y por otro lado estaba Cristo Jesús, que en su debido tiempo hacía grandes señales. Imagínense, sin ningún problema Jesús le dice a sus enviados, lo primero que él fue a enviar para que se diera lugar a su ministerio, envió 70. ¿Y qué dice la palabra? Les dio autoridad. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿por dónde empieza el buen guía? El que Dios ha enviado. ¿Por dónde empieza entonces, predicador? Acá estamos mostrando en la palabra. Estamos observando en la palabra, hermanos. Para que usted no se equivoque cuando elige, cuando usted no se equivoque cuando usted diga, este es el hombre de Dios a quien, donde yo tengo que sujetarme, a quien tengo que oír. Hermano, algunos de estos son indicadores de los buenos líderes. O sea, cuando nosotros hablamos de la otra parte que es la instrucción, donde el buen guiador da una forma con una determinada y definida educación, que es parte también de la formación del individuo. O sea, en este caso, Cristo formando a sus discípulos. Observe, por favor, conmigo, cómo es que Cristo Jesús, cuando hablaba algunos mensajes, hablaba al público, pero luego a sus discípulos les explicaba algo más claro para asentar una formación. O sea, en un guía tiene que haber también instrucciones, tiene que haber también enseñanza, hermano. Obviamente de lo mejor, de lo que viene del cielo. Jesús dijo, el que viene del cielo es sobre todo. O sea, un buen guía no puede hablar desde el personalismo. No puedo sacar conclusiones y darle a usted como receta espiritual, como hoy lo puede dar cualquier guía, dice ser espiritual. Que por cierto, hay muchísimos y abundan hoy, hermano.
Pero el único que te puede perdonar de tus pecados se llama Cristo Jesús. El único que puede presentarnos ante el Padre y pedir por nosotros y decir: Padre, perdona a Emilio que ha pecado, es Cristo Jesús. Así que ahí está el centro del guiador. Ese es el que te puede guiar en definitiva. Porque aquellos que se da de guiador o de guía o de reencarnación de profetas antiguos, del mismo Cristo, hermano, se están dando, no son. ¿Por qué? Porque sus características los delata. En el tiempo de Cristo aparecieron algunos, hasta magos aparecieron intentando imitar las obras y los milagros de los apóstoles, por ejemplo, que es contemporáneo también a Cristo, a su evangelio, a la primera era cristiana, quiero decir, hermanos. Pero sin embargo, el poder del evangelio de Cristo marcaba una gran diferencia. Gloria a Dios. Hermano, en este día el Señor Jesucristo los fortalezca. Este tema fundamental nosotros vamos a ir continuando a través de estos programas para compartir con todos ustedes el buen guiador. Dios